34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Les recordamos que para la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y llenar los datos que se les solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. A continuación tendremos la presentación de 4 trabajos de investigación. El primero se titula Frecuencia de conjuntivitis alérgica, astigmatismo y queratocono en niños de etapa escolar en la Clínica Oftalmológica Santa Lucía de Medellín entre el periodo de marzo a septiembre del 2021. Y está a cargo de un grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a hablar entonces del protocolo de investigación sobre la frecuencia de conjuntivitis alérgica, astigmatismo y queratocono en niños de etapa escolar de la Clínica Oftalmológica Santa Lucía en Medellín en el periodo entre marzo a septiembre del 2021. Bueno, entonces, en el planteamiento del problema nosotros encontramos que hay una amplia gama de enfermedades alérgicas que han tenido un aumento en las últimas décadas. Hablando ya más puntualmente a nivel ocular, encontramos que hay una inflamación a nivel de la conjuntiva que va a llevar a ciertos signos y síntomas en el paciente como el prurito, el ojo rojo, el edema, la sensación de cuerpo extraño, que van a llevar a que el paciente lleve a una manipulación ocular y posteriormente a una deformación a nivel corneal. Esto va a resultar en ciertas alteraciones a nivel de la córnea y a disminución en la agudeza visual, como lo es el astigmatismo y el queratocono. Bueno, entonces encontramos que en el panorama nacional había una escasez de información con respecto a estas patologías, por lo cual nosotras buscamos alertar e impactar en la incidencia de dichas enfermedades en las futuras generaciones. Esto lo vamos a hacer por medio de la recolección de datos y el análisis de los resultados, identificando los diferentes factores de riesgos y el desarrollo de la historia natural de la enfermedad y la relación que hay entre estas. Para eso nos vamos a valer de 3 pilares, como lo son la educación, la promoción y la prevención, con lo cual vamos a llevar a la disminución de la incidencia y de la progresión de estas patologías. ¿Por medio de qué? Por medio de tamizajes, implementando diferentes medios de comunicación como los volantes en los consultorios para ayudar a los médicos a impactar en las familias y el seguimiento de pacientes con factores de riesgo. Bueno, entonces tenemos que la conjuntivitis alérgica es una enfermedad muy común y principalmente la vamos a encontrar a nivel de la edad pediátrica. Va a tener un pico ya en la adolescencia, en la adultez temprana, y vamos a hablar que el 30% de la población va a padecer de esta enfermedad. La inflamación a nivel de la conjuntiva ocular va a tener 2 fases, una aguda que se va a caracterizar por picazón, lagrimeo, edema, ojo rojo, fotofobia, y es realmente en la fase donde podemos hacer un mayor impacto, y la fase crónica donde vamos a encontrar eosinofilia y neutrofilia que va a llevar a la remodelación del tejido posteriormente. Generalmente la conjuntivitis alérgica es un hallazgo aislado, porque siempre la vamos a encontrar asociada a otras patologías de la marcha atópica que conocemos como la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y el asma. Y hasta 1/3 de estos pacientes van a ser infradiagnosticados y más de la mitad de ellos van a tratarse ellos mismos sin buscar ayuda médica. El queratocono va a ser un trastorno que es progresivo y que es asimétrico, que lleva a una alteración de las fibras del colágeno de la córnea, llevando a un astigmatismo, a miopía progresiva, a un adelgazamiento de la córnea y posteriormente a alteraciones de la agudeza visual. Es importante, ¿por qué? Porque el desarrollo de la agudeza visual se termina más o menos a los 11, entre los 8 y los 11 años, por lo que a menor edad va a ser mucho más agresivo, es decir, van a haber mayores tasas de remodelamiento, mayor probabilidad de que hayan opacidades corneales y queratoplastia. Y uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad va a ser la conjuntivitis, al parecer. Y el astigmatismo, entonces encontramos que es un error refractivo de la curvatura de la córnea, donde va a haber un eje que va a predominar
con respecto a los demás y va a llevar a que se lleve una alteración en una imagen puntual en la retina. Y se va a dar por igual manera como las anteriores patologías por frotamiento ocular, que va a llevar a cambios en la superficie de la córnea, llevando pues alteración como tal de la misma y a problemas refractivos. El objetivo general de este estudio es determinar la frecuencia de dichas patologías, como las características clínicas y sociodemográficas en los niños de etapa escolar de la Clínica Oftalmológica Santa Lucía en Medellín en el periodo ya comentado. Los objetivos específicos van a ser entonces caracterizar la clínica y sociodemográficamente a estos pacientes del estudio, describir las frecuencias de cada una de las enfermedades y explorar la relación que hay entre la edad y cada una de ellas. Bueno, la metodología de este estudio entonces es un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Lo hicimos en el periodo de marzo a septiembre del 2021, que fue el periodo donde pudimos como retomar luego de la pandemia la consulta oftalmológica. El universo, los pacientes que vamos a tener son pacientes con diagnóstico de conjuntivitis alérgica, astigmatismo y o queratocono que consultaron a esta clínica, y la muestra van a ser los pacientes que cumplen los criterios tanto de inclusión como de exclusión. Más posteriormente hablaremos de ellos, y la información va a estar registrada en las bases de datos de las historias clínicas de la Clínica Santa Lucía en el periodo ya comentado, a los cuales asistieron 349 pacientes que son los que forman parte del estudio. Y el área de estudio es la oftalmología infantil. Los criterios de inclusión y exclusión, entonces son los de inclusión, los niños con diagnóstico de estas enfermedades que están entre los 3 y los 15 años y que consultaron en esta clínica en el periodo ya comentado. Los de exclusión son los niños que ya tuvieron algún tipo de intervención quirúrgica y los que no continuaron con el seguimiento en la clínica. Estas son algunas de las variables que vamos a hablar: la edad, el sexo, dónde vivían, el régimen de salud, la escolaridad, qué síntomas oculares tenían, antecedentes familiares y personales de atopia y los diagnósticos de cada una de estas patologías y su grado pues refractivo. La técnica de recolección de los datos entonces va a ser a través de historias clínicas por formularios electrónicos y la tabulación en bases de datos. Para la recolección de estos datos se revisarán los criterios de elegibilidad y se contará con la ayuda de un especialista en oftalmología, para lo cual también haremos una prueba piloto para la selección de las variables más aptas para este proyecto. Y contamos también con el aval de ética tanto de la universidad como de la Clínica Santa Lucía, que fue otorgado en octubre del 2021. Las técnicas de recolección son entonces, lo hacemos para aportar datos acerca de la frecuencia de estas enfermedades en la ciudad de Medellín, en esta población. Y con esto buscamos determinar las características clínicas y sociodemográficas en estos pacientes para lograr impactar en la historia clínica y en la calidad de vida de estos pacientes y detectar y generar acciones que busquen una menor progresión de la enfermedad y un impacto escolar. Bueno, los resultados que tenemos hasta el momento, entonces ya vamos con la recolección de los datos, ya creamos la base de datos y en este momento estamos haciendo el análisis de datos para la creación de estadísticas. Y las conclusiones que podemos sacar hasta el momento es que contamos con una gran muestra de pacientes para el desarrollo del estudio. Encontramos que hay una correlación muy importante entre los factores de riesgo de las enfermedades y que el inicio generalmente se da desde las etapas más tempranas de la niñez, y la progresión y el desarrollo de las complicaciones a nivel de estas enfermedades está ligado con la falta de adherencia a los tratamientos y muchas veces es por desconocimiento de los pacientes. Muchas gracias. El segundo trabajo de investigación se titula Resultados de la fijación con tornillos endomedulares en fracturas de falanges y metacarpianos, y está a cargo de un grupo de investigación de la Universidad CES. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jefferson Trujillo. Les voy a hablar hoy acerca de nuestro proyecto Resultados de fijación con tornillo endomedular en pacientes con fracturas de falange y metacarpianos. Este es nuestro grupo. Hablando un poquito de antecedentes, las fracturas de mano son las fracturas más comunes del cuerpo. Dentro de los objetivos del tratamiento están como tal una fijación que es aceptable, con una reducción estable y con una unión fuerte, sobre todo pues con movimientos sin restricciones. Generalmente este tratamiento es ortopédico, no quirúrgico. Sin embargo, pues dentro de los tratamientos quirúrgicos hay uno que es muy nuevo, que es la fijación intramedular con tornillo, que se ha visto como alternativa al tratamiento habitual. Esta se puede hacer mediante una introducción anterograda o retrógrada, permitiendo inserciones tanto transarticulares como intraarticulares.
Esta técnica me garantiza una movilización temprana con una consolidación más o menos entre 2 a 10 semanas y no se ha visto como tal afectaciones a corto plazo dentro de los movimientos pues, por el daño articular. Tiene una baja tasa de complicaciones según lo que hemos visto dentro de la revisión sistemática y se puede valorar como tal la funcionalidad mediante la escala Quick Dash que está validada en Colombia y en español. Dentro del planteamiento del problema vemos que el problema son las fracturas de falanges y metacarpianos. Hay diversas formas en que se pueden dar dentro de accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, laborales, deportivas o por estrés, dando complicaciones como rigidez, disminución de la fuerza de agarre, angulación de los dedos o dolor. Algo muy importante que debemos tener es que la fractura está definida como la pérdida de la continuidad o la integridad ósea. Hay muchos mecanismos de la lesión y los manejos generalmente no son quirúrgicos, sino solo ortopédico. Hay muchos procedimientos quirúrgicos dentro de los que se describen pues, fijación intramedular con tornillos, sin embargo, se ha visto que el tratamiento convencional sea con agujas de Kirchner o fijación con placas y tornillos que tienen alta tasa de complicaciones, ya sean infecciosas o por rigidez. La fijación con tornillo intramedular se ha venido popularizando gracias a Herbert y Fisher, también a Del Piñal y a Bolton. Según lo que revisamos y nuestra revisión sistemática es una técnica que es generalmente segura y lo que queremos hacer es ampliar como la base de datos porque hay muy poca información acerca de las consecuencias. Nuestra pregunta de investigación es cuál es la funcionalidad y fuerza de los pacientes con fractura de falanges y metacarpianos tratados con tornillos endomedulares canalados en el Instituto Colombiano del Dolor en un periodo de 2020 a 2021. Actualmente, como les dije, hay poca información, sin embargo, de esa poca información hay resultados esperanzadores en el tratamiento pues, de estas fracturas con tornillos y lo que queremos es aportar información acerca de si estamos a favor o no del uso de estos tornillos y de los resultados, además de aportar como tal a una base de datos para estudios intervencionistas posteriores y facilitar datos y rutas de confianza en el ámbito terapéutico que puedan favorecer a estos pacientes de un tratamiento con bajo riesgo de complicaciones. Los objetivos generales es describir la fuerza y la funcionalidad de estos pacientes y unos objetivos específicos están en describir demográficamente a la población, describir el tiempo de consolidación, la técnica quirúrgica y las complicaciones. Es un estudio cuantitativo, retrospectivo observacional, tipo serie de casos. Son una población de 20 pacientes mayores de 18 años del Instituto Colombiano del Dolor en el periodo 2020-2021 con un seguimiento aproximado de 9 meses. Los criterios de inclusión son pacientes que son mayores de 18 años, que asistieron a INCODOL con el diagnóstico de fractura de falanges y metacarpianos y que hayan sido tratados por el mismo cirujano con el mismo tipo de tornillo. Los de exclusión son pacientes que hayan tenido cirugía o afectación previa de la extremidad o que tengan secuelas no causadas por la intervención. El proceso de recolección de la información es mediante la historia clínica, las radiografías de ingreso y de seguimiento, el puntaje Quick Dash y un dinamómetro y un goniómetro para los rangos de movimiento y la fuerza. Es un estudio de riesgo mínimo según la resolución 8430 del 93. Se van a hacer fuentes primarias, se va a respetar el habeas data y el principio de autonomía de los pacientes. Se va a contar con el aval de INCODOL y de la Universidad CES. Nuestros resultados esperados es contribuir como tal a una base de datos fuerte con este tratamiento que además sirva como posterior base para estudios intervencionistas que puedan contribuir a mejorar el tratamiento de estos pacientes con un tratamiento que no tenga como tal secuelas y que los beneficie como tal en un tratamiento seguro y eficaz. El análisis de datos para la categorización de la población se va a hacer un análisis univariado y para la consolidación técnica de complicaciones se hará un análisis bivariado con pruebas de chi cuadrado y además se presentarán curvas de Kaplan-Meier. El tercer trabajo de investigación se titula Manejo del recurso hídrico como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas del Pacífico colombiano. Está a cargo de un grupo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nuestro proyecto es el manejo del recurso hídrico como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas del Pacífico colombiano.
El recurso hídrico a través de los años ha sido indispensable en actividades que van desde la producción y preparación de los alimentos hasta la higiene personal y la recreación. En Colombia es claro que tenemos una deficiencia en el sistema de saneamiento, como podemos observar en zonas costeras del departamento del Chocó, donde la cobertura del sistema de alcantarillado es de apenas del 2 al 45%. Este consumo de agua de baja calidad en las comunidades indígenas del Chocó está relacionado directamente con la aparición de parasitosis intestinales, enfermedad diarreica aguda, infecciones en la piel, entre otras enfermedades, ocasionando así un aumento de la morbimortalidad infantil en las comunidades. El estudio de la calidad de este recurso hídrico nos va a permitir de una manera más certera saber las principales fuentes de contaminación y plantear soluciones para actuar sobre ellas. En consecuencia, surge la pregunta que orienta la presente propuesta de investigación, que va a ser cuál es la calidad del recurso hídrico utilizado por las comunidades indígenas del Pacífico colombiano. El objetivo general de nuestro proyecto es determinar la calidad del recurso hídrico de estas comunidades que vamos a estudiar en el Pacífico colombiano. Ya como objetivos específicos vamos a tener la caracterización de las fuentes de agua de consumo que utilizan las comunidades, evaluar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua que se utiliza y examinar la relación entre las variables físico-químicas y microbiológicas con la concentración de grupo coliformes. El tipo de estudio es un estudio descriptivo transversal. La población que vamos a estudiar es una comunidad indígena de cada uno de los 4 municipios incluidos en el proyecto, los cuales son Quibdó, Yoró, Bojayá y Nuquí. Los criterios de inclusión que vamos a tener son indígenas mayores de 18 años y que en sus viviendas la fuente de agua para consumo humano provenga ya sea de pozos, agua lluvia, ríos o reservorios naturales. Las variables sociodemográficas que vamos a estudiar son la edad, el sexo, el grupo étnico, la ocupación o el trabajo que desempeña actualmente. En cuanto a las variables que vamos a estudiar sobre la calidad del agua, van a ser variables físico-químicas del agua como tal y del manejo comunitario de ella, y microorganismos que encontremos en las muestras que vamos a tomar, ya sean coliformes totales, E. coli, mesófilos. Todo eso lo vamos a analizar mediante el método SM9223B en el Laboratorio Ambiental en la Universidad Pontificia Bolivariana. La investigación es una investigación con riesgo mínimo, cuenta con el aval por parte del Comité de Ética de Investigación en Salud de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB. El proceso de recolección, vamos a realizar visitas a 4 comunidades que van a pertenecer ya sea a etnias Emberá Vida o Emberá Chamí, en compañía del coordinador de salud o de quien él estime conveniente pues, para realizar la recolección de la información. En cada comunidad vamos a realizar entrevistas a los habitantes y vamos a seleccionar 4 puntos principales de fuentes de donde obtienen el agua para su consumo. Vamos a tomar 4 muestras en cada visita, entonces vamos a tener un total de 16 muestras que se van a llevar al laboratorio de la UPB para realizar el análisis de las variables. El análisis de las variables cualitativas lo vamos a resumir en frecuencias absolutas y relativas, y las variables cuantitativas les vamos a calcular medidas de resumen. Entonces vamos a realizar el análisis de la correlación entre las variables físico-químicas y microbiológicas del agua y la concentración del grupo coliformes, ya sean coliformes termotolerantes o coliformes totales. Vamos a emplear pues como parámetros estadísticos paramétricos, o sea una correlación de Pearson, o no paramétricos, que va a ser una correlación de Spearman. Ya para las variables cualitativas, en función de la distribución de estas variables, vamos a emplear estadísticos paramétricos como la t-student o no paramétricos como Kruskal-Wallis. El impacto que esperamos tener es que mediante la caracterización de estas muestras de agua vamos a determinar la calidad de lo que están consumiendo los indígenas de estas comunidades y vamos a poder identificar las principales enfermedades que relacionemos con este uso de agua.
A partir de estos resultados esperamos poderlos comunicar a la comunidad indígena y a las autoridades que se deba comunicar y de esta manera proponer intervenciones para mejorar el manejo del agua e impactar en la prevalencia de las enfermedades causadas por este medio y en la calidad de vida de la población. Muchas gracias. El cuarto y último trabajo que presentaremos en esta tarde se titula Hipertensión arterial no diagnosticada en Sabaneta, un enemigo silencioso. Está a cargo de un equipo de investigación de la Fundación Universitaria San Martín. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Echeverri y soy estudiante de noveno semestre de la Fundación Universitaria San Martín. Hago parte del grupo de investigación GEINCRO y hoy les voy a estar presentando nuestro trabajo titulado Hipertensión arterial no diagnosticada en Sabaneta, un enemigo silencioso. A modo de introducción, tenemos que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica silenciosa, lo que significa que muchas personas pueden padecerlo y aún no saberlo, y esta consiste en tener una presión arterial persistentemente elevada, lo cual significa tener valores mayores o iguales a 140/90. Y esta enfermedad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad coronaria, cerebrovascular y renal. En cuanto a epidemiología, se estima que 3 de cada 10 personas en el mundo sufren de esta patología y en Colombia se estima que 1 de cada 4 colombianos adultos tiene hipertensión arterial, pero al menos el 60% de estos aún no lo sabe. En cuanto a introducción, los factores asociados a hipertensión según la literatura, vamos a tener los modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables están el sexo y la edad, y dentro de los modificables tenemos los estilos de vida sedentaria, la obesidad, el aumento del diámetro de la circunferencia abdominal para el promedio en ambos sexos, los hábitos de alimentación y la dependencia de sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco. En cuanto a materiales y métodos, hicimos un estudio transversal analítico, tomamos las cifras del DANE de los adultos mayores de 18 años en Sabaneta, realizamos un muestreo aleatorio sistemático estratificado por sexo, grupo etario y zona, y hicimos una recolección de datos puerta a puerta. Nuestra muestra calculada fueron de 305 personas y nuestra muestra recolectada fueron de 286. A cada uno de los participantes se les explicó y se les entregó un consentimiento informado que fue firmado por cada uno de ellos. Y en cuanto a instrumentos, aplicamos la encuesta STEPS para enfermedades crónicas de la OMS, la prueba de Pérez-Rojas para sedentarismo, y a cada participante se le hizo una toma de signos vitales y de medidas antropométricas. En cuanto al análisis estadístico, hicimos una regresión logística binomial, una familia Poisson, una función de vínculo logit y calculamos el OR con su intervalo de confianza del 95%. En cuanto a resultados, en la primera gráfica tenemos las características sociodemográficas de nuestra muestra, en la cual lo más predominante fue ser mujer con un 57%, ser menor de 60 años con un 63%, tener primaria completa con un 40.2%, estar casado o en unión libre con un 45.4% y tener un estrato socioeconómico bajo en un 58%. En cuanto a la segunda tabla, son las características clínicas y estilo de vida de la muestra, en el cual la sustancia psicoactiva más consumida fue el alcohol con un 60% y 50.7% de los participantes consumían al menos 7 vegetales a la semana. La comorbilidad más común fue la dislipidemia con un 35%, y ser clasificado en la prueba de Pérez-Rojas como sedentario fue lo más común en un 64.9%. En cuanto a IMS, lo más común fue estar en sobrepeso con un 42%. En cuanto a la prevalencia de hipertensión en los adultos mayores de 18 años en Sabaneta, encontramos que es del 38% y de este 38%, el 51% nunca había recibido un diagnóstico previo de hipertensión arterial. En cuanto a los factores asociados a la carga de hipertensión no diagnosticada en adultos mayores de 18 en Sabanetas, encontramos que el IMS normal, ser clasificado como activo en la prueba de Pérez-Rojas, no tener un diagnóstico previo de dislipidemia o diabetes y ser menor de 60 años son factores de riesgo para no ser diagnosticados con hipertensión arterial. A estos pacientes se les pasa el diagnóstico al personal salud. En cuanto a discusión, la prevalencia de hipertensión arterial en Sabaneta es similar a la nacional. Según lo reportado en la bibliografía, la prevalencia de hipertensión no diagnosticada varía entre 21 a 37%. En nuestro estudio fue un poco más alta. Los factores asociados a esta son el sexo masculino, no tener antecedentes de
y dislipidemia, y el sedentarismo, que sí se correlaciona con lo encontrado en este estudio. Y finalmente creemos que la pandemia y la cuarentena por COVID-19 es un factor que aumentó la prevalencia de hipertensión no diagnosticada por el miedo del público general a no consultar un sistema de salud y por la aplicación de la teleconsulta. En cuanto a las limitaciones, se obtuvo una recolección parcial de la muestra, que fue el 93%. No se incluyeron variables metabólicas como la glucemia y el perfil lipídico. En cuanto al conflicto de interés, este estudio no contó con ninguna fuente de financiación y no tuvo ningún tipo de conflictos de interés. Y para terminar, la prevalencia de hipertensión arterial no diagnosticada en Sabaneta es más alta que la registrada en la literatura, y esto se encuentra asociado a múltiples factores, algunos de los cuales pueden ser totalmente prevenibles, como los estilos de vida sedentarios. Muchísimas gracias. Agradecemos a los equipos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad CES y de la Fundación Universitaria San Martín por compartir con todos nosotros sus conocimientos y algunas investigaciones que vienen desarrollando.